Entonces, ¿quién está detrás de las invenciones para que pensemos? ¿Puede algo existir en nuestro mundo si no lo vemos? Es curioso que lo que percibimos en nuestro entorno está determinado de la creación misma y toda esta creación está creada por un creador y este creador se deberá determinado por su poder de creación. Así que quiero compartir contigo verdaderamente qué es esta creación como la inteligencia artificial y cómo nos puede afectar. Ignoraremos el mundo real natural de donde fuimos creados para presenciar el engaño artificial impuesto. La influencia artificial en el siglo cada vez está más palpitante en cada ser humano, ya que la imposición no solo en la comunicación, sino en las transiciones económicas y en las relaciones, nos podemos dar cuenta cómo la inteligencia comprende y aprendiendo modifica sus errores, registrándolos y reinventándose. Así, se puede llegar a conocer los patrones similares y rectificar los inconclusos, aquellos que no siguen un orden ni coherencia exactos. De esa misma forma, irse de esa monotonía y de la falsa disciplina se encuentra el buen hacer y el uso correcto y correspondiente de cada uno de los dones y capacidades que poseemos. Sí, fuera de la simpleza de rectificarnos, la inteligencia no natural que fuimos dotados es el músculo que si lo empleamos para el buen propósito, se convertirá en la conexión más sólida hacia la sabiduría. Sí, no simple y humana, sino sin límites e infinita, ya que el que aprovecha y es fiel en lo poco, le será multiplicado el abundante. Y para ello es vital conocer esas capacidades y dones que hoy aparecen más en nuestro entorno, no como simples propuestas, sino como imposiciones en contrariedad de nuestro diseño como individuos. Hoy tendrás la oportunidad de conocer más a una de las herramientas tecnológicas que están aplicando a muchas áreas de nuestra vida. De forma automática podrás recibir comprensión, interacción y artificial y cordial amistad. Sí, estimado. Basándose no solo en errores pasados y registrados, sino ella o él va a aprender de todo input que está recibiendo en cada momento. Diversos estudios determinan que la inteligencia por sí sola no es inteligencia, ya que ésta realmente aprende y se conecta a otra parte más sabia. Dicho de otra forma, es
manera natural que este fenómeno ocurre cuando nos comportamos humildes, cuando hacemos lo correcto en cada momento. Solo entonces, si te das cuenta, se puede decir que alguien es inteligente o sabio. Es interesante. Podemos encontrar cómo, aceptando las situaciones que vienen a nuestra vida y apartándonos de las que nos perjudican, una renovación mental que abrirá una múltiple red de conexiones de auténticas bendiciones. Y así, reducir en cualquier situación posible. Sí, esto que te cuento lo puedes ver como parte del aprendizaje y como la base de toda inteligencia, ya que esta es la que hará que todas las conexiones se unan entre sí, ya que podemos ver que una de las mayores formas de enseñar es directamente enseñando a otras personas y no pidiendo una enseñanza ni estudiando sin pensar, sino impartir esa enseñanza. Se ha estudiado en estudios diversos que el cerebro se estimula superior a un 80% aprendiendo mientras enseña en un entorno determinado. Retroalimentar a una enseñanza no solo es la costumbre de los practicantes de la misma. Y si te hablo tan mecánico es para que puedas entender que cuando un profesor o un sabio enseña en una época determinada de la cultura, es un signo de que esa persona está aplicando la sabiduría en ese momento. Así que si has optado por la utilización de la inteligencia artificial como estudiante, como empleado, en un sector digital o informático, o quizás seas un perfil más maduro como empresario o empresaria, quiero que podamos descubrir juntos qué es la inteligencia artificial. Esta es un programa o sistema que aprende de lo que le damos, como textos, imágenes o ejemplos. De esta forma, utilizará eso para responder, ayudar o hacer tareas por sí misma o misma. Es como una herramienta que piensa siguiendo lo que ha aprendido. Pero no tiene sentimientos ni entiende como un humano, aunque en algunas ocasiones pueda simularlos un poquito. ¿Para qué sirve? La inteligencia artificial sirve para hacernos la vida generalmente fue creada para que nuestra vida fuera más fácil, ayudando en tareas que antes hacíamos solos. Puede buscar información, resolver problemas, reconocer cosas como caras, voces o patrones, organizar datos, hacer recomendaciones e incluso automatizar trabajos repetitivos. En palabras simples, sirve para trabajar más rápido, entender mejor la información y ayudarnos a tomar mejores decisiones. Sí, suena bien, pero la verdad es que la aplicación verdaderamente radica en que, como toda herramienta, deberá ser bien empleada. Por ejemplo, una biblioteca puede ser ideal dependiendo el libro que se escoja, la actitud
y el discernimiento que se presente ante este. Así que, estimado, estimada, si estás viendo este documental, no quiero que simplemente te quedes con la información teórica que puedas ver en este, sino que también puedas considerar la aplicación que tiene esta tecnología, puedas comprenderla bien y sobre todo te anime a que tú mismo o misma puedas investigar y examinar la verdad sobre esta tecnología tan utilizada en la actualidad y que puede ser que se conserve durante muchos años en nuestras vidas. ¿Cómo nos influye en nuestro cerebro? Cambiándonos la forma en que pensamos, aprendemos y tomamos decisiones. Al usarla, nuestro cerebro se acostumbra a recibir respuestas rápidas, a delegar tareas y a procesar menos esfuerzo, lo que puede hacer que de esa misma forma dependamos más de la tecnología. Pero también puede motivarnos a ser más creativos, a analizar mejor la información y a desarrollar nuevas formas de entender el mundo. ¿Por qué? Nos obliga a comparar lo que hace la máquina con lo que hacemos nosotros. En resumen, la inteligencia artificial puede eh, facilitar nuestra mente, pero también puede adormecerla o impulsarla, según cómo la usemos. Dependiendo de la conciencia de nuestros dones y capacidades que tengamos, como comentamos en el anterior documental de qué es la informática, para qué sirve y cómo nos influye en nuestro cerebro, hablemos de que todo radica en un factor externo que es condicionalmente unido a nuestras capacidades y dones que fueron puestas en nosotros desde nuestro nacimiento hasta que nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Para que lo entiendas bien, todo dependerá de la utilización de esta tecnología en cuanto a a la responsabilidad propia de cada individuo. Suena interesante. Entonces, podemos decir que la inteligencia artificial simula de forma natural la inteligencia del ser humano, automatizando diversos aspectos del comportamiento y comprensión, ofreciendo así algo mejor al usuario final. Para ello, para ver cómo esta inteligencia de forma artificial eh, se comporta o se puede comportar, vamos a hacer 3 puntos básicos. 1. La alimentación, los datos. Quiero que te pongas en la situación que el chef aprenda a hacer una tarta. Tú le das miles de recetas, fotos, vídeos, listas de ingredientes, resultados, etc. Estos son los datos. Cuanta mejor y más variada sea la información que le das, que haga un postre nuevo que no esté en sus recetas, él no se queda parado. Usa todos los patrones que aprendió, de todas las recetas que vio, los datos, para crear una tarta original, única y deliciosa. El chef final, con su nuevo conocimiento, es lo que llamamos este modelo de inteligencia artificial. Si le damos las recetas, podrá hacer una comida. De la misma forma, si no tiene ninguna receta, este chef, este cocinero, este creador, no podrá hacer nada. Por eso este punto es lo que denominamos como los datos, el input, la alimentación.
2. La observación, o dicho de otra forma, el algoritmo de esta inteligencia artificial. Basándonos al ejemplo primero del chef, este no solo memoriza las recetas, las analiza, buscando patrones. Se da cuenta de que el azúcar siempre endulza, que si doblas la levadura, el bizcocho sube más, o que la harina y el huevo siempre van juntos. Esto es el algoritmo, la regla inteligente que usa la inteligencia artificial para aprender las recetas que sigue. Dicho de otra forma, cada estudiante, cada chef, cada persona tiene una estructura, una secuencia de comportamientos, un orden de hábitos y acciones, y esto se denomina como el algoritmo, la observación de los pasos a seguir. 3. El resultado. Finalizando, como este punto, podemos decir que este es definitivamente el modelo de la inteligencia artificial. Y para que lo puedas entender mejor, ahora, pídele a un chef, un profesor, que haga un postre nuevo, que cree una nueva tarea. Poniéndonos en el primer ejemplo del chef, que esta receta, este plato, que no esté en sus recetas, de forma natural, el chef se quedará parado y no sabrá por dónde continuar. Pero si continúa, usará todos los patrones que aprendió anteriormente. Dicho de otra forma, utilizará los procesos registrados en su cerebro, en su mente. Para que lo entiendas mejor, la inteligencia artificial usará los patrones que aprendió anteriormente. Como denominamos, irá a el algoritmo de todas las instrucciones, volviendo de nuevo al chef, de todas las recetas que vio, ¿vale? Observación en los datos, ¿vale? Alimentación. Para crear esa tarta original, única y deliciosa. Así, el chef final, con su nuevo conocimiento y con ese plato nuevo que anteriormente no hizo, entonces llamamos esto mismo el modelo de inteligencia artificial. Para poder simplificarte este término, quiero compartirte la siguiente tabla o estructura de comportamiento. Primero, le das mucha información. La inteligencia artificial busca patrones, a lo que te da una respuesta o solución inteligente que antes no existía. Es un proceso simple de aprendizaje y predicción. No es magia, no es ciencia ficción, simplemente es una secuencia de procesos, una matemática a gran velocidad. Interesante. A continuación, veremos cómo, lejos de ser una célebre imaginación, vamos a ver algunos de los, por así decirlo, los dos pioneros de la inteligencia artificial que han abarcado los modelos principales que podemos ver en la actualidad y en adelante. El primero te sorprenderá y el segundo te va a dejar ciertamente curioso. Así que para entender la inteligencia artificial de hoy tienes que conocer a sus, por así decirlo, antecesores o abuelos. Dicho de otra forma, a los pioneros de la inteligencia artificial. La historia de Deep Blue. ¿Cómo surgió? En los años 90 los ordenadores y dispositivos informáticos eran rápidos, pero ¿eran listos? IBM
el gigante tecnológico, quería dar un golpe en la mesa. En esa época querían probar que su dispositivo podría vencer a la mente humana más brillante, del juego de estrategia más complejo de la historia. En ese entonces se utilizaba el juego de mesa ajedrez. ¿Y por qué se hizo esto? No solo se hizo para jugar, se hizo para demostrar la fuerza bruta de este software. IBM quería probar que si le dabas a una máquina suficiente capacidad matemática, podía superar la intuición humana. La historia. Imagina la escena. New York 1997. A un lado estaba Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, un genio temperamental. Y al otro, Deep Blue, una algebra de China de procesadores. No mucho menos la inteligencia artificial que tenemos ahora. Deep Blue no sabía jugar como un humano, no tenía instinto, pero podía calcular más de 200 millones de jugadas por segundo. Kasparov se cansaba, dudaba, sentía presión. Esta máquina, este software, no. Así que Deep Blue ganó y todo el mundo se quedó en shock. Fue así cuando la primera vez que aceptamos que ciertas tareas lógicas, la máquina, la informática, el software, realmente es superior a nosotros a nivel de capacidades. La mayor parte del mundo comprendió y aceptó esta realidad. Así que aquí, en este año, nació la capacidad de que la inteligencia artificial se podía utilizar para procesar datos mejor que nadie. 2. La historia de Robe, comúnmente conocida como el cachorro de Windows XP en 2001. ¿Cómo surgió? Unos años después, Microsoft tenía un problema diferente. Los ordenadores ya eran potentes, pero eran antipáticos. La gente normal tenía miedo de tocar algo y romperlo. Buscar un archivo en Windows era como buscar una aguja en un pajar gris y aburrido. Era tedioso, ciertamente despistado al ver cada archivo diferente en la sección. ¿Para qué se hizo? Microsoft necesitaba una cara amable, más intuitiva. Investigaron así y descubrieron que la gente se sentía más tranquila si interactuaban con algo más humano, más natural. Así que pusieron un personaje, incluso varios personajes. Lo hicieron de la forma que rescataron la tecnología antigua, originalmente llamada Microsoft Bob, y crearon a nuestro amigo Robert. La historia cuenta que cuando abrías verdaderamente XP o Windows Vista no aparecía una barra de texto frío. Ya en el XP superior aparecía un perrito animado que movía la cola, leía un libro o miraba a los lados. Robert, instalado en la puerta trasera de este perro, movía la cola y te preguntaba, ¿qué deseas buscar? Música, documentos o imágenes. Casi ninguna persona o usuario promedio podría haber imaginado que realmente estaba en una de las primeras y pioneras inteligencias artificiales básicas, pero potentes, porque ya estaban satisfaciendo al usuario promedio. Su misión era revolucionaria, hacer que la tecnología se sintiera humana y accesible. No quería ganar, no quería competir contigo como el anterior modelo de Deep Blue. Quería servirte, hacerse amigo de ti, quería colaborar contigo. Así que después, en este momento de la historia, nació la idea de que la inteligencia artificial debía ser un asistente fácil de usar y simple a la interacción.
Ahora ya has comprendido la esencia en sí misma de la inteligencia artificial, pero aún en el conocimiento de la historia y algunos de sus modelos más usados, profundizaremos en la etimología y en las raíces de los conceptos principales que abarcan esta tecnología. El primero será la palabra inteligencia. Vemos que su origen no originariamente viene del latín, pero nos iremos concretamente en las raíces hebreas de los conceptos. Por ende, en este concepto se desglosará por tres vertientes diferentes. La primera de ellas será binah, significa entendimiento, discernimiento, la capacidad de separar y ver la diferencia entre una cosa y otra. Es la inteligencia práctica, saber distinguir y comprender. Segundo, Jodma o Jotma significa sabiduría, especialmente la que viene del creador, o dicho de otra forma, es el inicio de la inteligencia espiritual. Y el tercero, Da, significa conocimiento profundo, saber algo por experiencia y relación. Así que nos quedamos con los tres sentidos. El primero, entender y distinguir. El segundo, ser sabio. Y el tercero, conocer de verdad. En conjunto, la inteligencia en hebreo es entender, saber y aplicar bien lo que se conoce. Al mismo tiempo, si te das cuenta, esta capacidad solo la desarrolla aquellos quienes toman la responsabilidad de aceptar no solo su misión, sino lo que ha sido predestinados para sus vidas. Aquellos que, tras décadas, milenios, han sido partícipes de innumerables luchas en sus vidas. Aquellos que no solo han podido retroceder y rectificar esos errores cometidos, sino que han trascendido por la ayuda divina sus propios pensamientos. Aquellos que han podido no solo pensar sobre su propio pensamiento, sino analizar de una forma firme y dedicada cada situación en sus vidas. Estos son los que desarrollan y desarrollarán esta capacidad llamada inteligente. Ahora lo que veremos será el desglose, la etimología del siguiente concepto, que será determinante para comprender esta tecnología. Veremos la raíz, dicho de otra forma, las raíces de la palabra natural. El primero que podemos ver será Teba, que significa naturaleza, lo que está impreso dentro, el carácter creado y de alguna forma lo que pertenece al diseño original.
de lo que se creó desde ese inicio de los anales de este universo. Quiero reiterarte que no estamos viendo la raíz del latín, sino del hebreo. Y este concepto viene a hablar de la creación natural y del orden que se estableció. Para profundizar más en este mismo, veremos que su raíz más profunda es una raíz más originalmente y popular conocida como Teba. Quiere decir, viene de también Taba, que significa en culturas más antiguas y un poquito más ligadas a ciertos ideales, pero independientes de estos, es grabar, imprimir o marcar profundamente. Así que podemos entender que natural significa algo así como lo que se dejó marcado desde el inicio, desde la creación. Vamos a decirlo así. Y ahora quiero que veamos juntos un breve resumen del concepto etimológico de lo natural. Asimismo, cuando hablamos de lo natural no nos referimos simplemente a lo biológico, a lo que existe sin intervención humana. Lo natural es aquello que permanece fiel a su origen, a la intención con la que fue concebido. En su raíz más profunda, lo natural es la normalidad no forzada. Es lo que funciona sin necesidad de correcciones constantes, porque sigue un orden interno. No requiere ser exagerado, acelerado ni optimizado artificialmente para dar fruto. Lo natural se conserva por continuidad, no por imposición. Son prácticas, hábitos y formas de vivir que se transmiten, ya que estas funcionan porque sostienen a la vida misma sin desgastarla, porque no han sido adulteradas ni contaminadas por intereses externos. En este sentido, lo natural es sencillez, no simpleza vacía, sino sencillez con propósito. Es la capacidad de mantenerse íntegro, aún en medio del cambio. También es pureza, no como perfección, sino como fidelidad a lo esencial, aquello que no ha perdido su dirección original. Y es vitalidad, porque lo que es natural tiende a renovarse, no desde la ruptura, sino desde el equilibrio. A fin de cuentas, cuando algo es natural, no requiere demostrarse constantemente. Simplemente es, y en ese mismo ser cumple su función. Comprender lo natural es recordar que no todo avance es progreso y que no toda mejora
respeta el diseño, porque lo natural no se acelera, se cultiva. Así que ya sabes cuál es el origen etimológico del concepto de inteligencia. También sabemos de dónde viene el inicio de la naturaleza o lo natural, mejor dicho. Ahora quiero profundizar y que podamos hacerlo juntos del concepto de artificial. Esta palabra o este concepto se remonta en unas edades antiguas, no solo de unas lenguas muertas, sino con más años atrás, pero nos vamos a concretar, como estamos haciendo, en el concepto simple, el significado desde el hebreo. Y para poder entender de dónde viene el concepto de artificial, la palabra más cercana sería melajá, que significa una obra construida, un trabajo elaborado, lo producido por la habilidad humana. Y dicho de otra forma, lo manufacturado. Para que podamos entender, no significa que sea algo malo, pero sí que es algo que no es natural, sino que se ha producido por una artesanía humana, una concepción previa, que no es sobrenatural o todo en sí mismo no es algo que se haya creado por sí solo, ni de forma espontánea, por fenómenos atmosféricos o de forma que no tenga un factor de varias personas o de una mentalidad humana. Por ende, el concepto de melajá se atribuye a algo que el ser humano está por detrás de alguna forma. Y quiero que veamos el otro concepto. La raíz del concepto de artificial, que lo podríamos ver en Malaj. Donde Malaj viene la raíz desde MLA, pero a fin de cuentas, para que todos podamos entender, tiene sentido de intervenir, modificar o transformar algo en otra cosa, añadir o alterar lo original. Así que con estos dos conceptos podemos todos nosotros comprender que lo que encaja con lo artificial es lo que ha sido intervenido por algo o alterado, también dicho producido por manos humanas, no por una creación perfecta o una inteligencia ideal que ha creado, por ejemplo, lo que no vemos, sino por personas humanas. Así
Por ende, en hebreo antiguo no había una palabra para artificial, como hemos dicho, pero había un concepto que reflejaba en la acción, la melajá o la melajá proveniente del hebreo, no se refiere a un engaño ni a una simulación, una imitación barata de lo que se originó. Es la obra que lleva la marca de la intermediación o, dicho de otra forma, el pensamiento humano. Es el barro que deja de ser solo barro y se convierte en vasija. Es la palabra que se escribe, la piedra que se ajusta, el camino que se abre donde antes solo había tierra. Es su raíz. Esta idea se mezcla con el concepto malaj, que también se refiere como mensajero, porque verdaderamente lo artificial en esencia es un mensaje, el ser humano interviniendo, mediando entre lo que encuentra y lo que imagina para expresar, no tanto para engañar o falsificar, aunque en algunas ocasiones lo podamos ver, no para ocultar, sino para revelar una intención. Así que, para que lo podamos entender bien, lo artificial es lo opuesto a lo original, ¿no? A lo real. Es lo real intervenido por un propósito, la huella consciente, la transformación que aquí hubo una mente, aquí hubo unas manos, aquí hubo un intento de dialogar con lo existente, la esencia. Entonces es esta. Artificial es el gesto humano de tomar lo dado y darle forma nueva, no por suplantar la creación, sino por continuarla desde otro lugar, el lugar de hacer consciente. Y en ese hacer no nos alejamos de lo natural, nos revelamos como parte de ella, seres que también crean y dejan su firma en el mundo, seres, los humanos en este caso, que en el fondo son como mensajeros o instrumentos para ofrecer su propio asombro. Pero, estimado, en este punto quiero revelarte algo de este concepto artificial. Puede ocurrir que hayan cosas artificiales que alteren la parte original o la adulen, y esto hace que sea no una obra proveniente del original, sino una manipulación de esto. Por ende, quiero contarte que la misma inteligencia artificial puede utilizar la adulación como forma de manipulación en los usuarios. Te contaré un poquito de cómo puede ocurrir esto en la interacción con esta tecnología. Oh, ¿ahora qué voy a hacer? Dentro de cada persona, en su individualidad tiene un propósito diferente. En la soledad, los decididos actúan, aún en sus errores. Algunos entran en la digitalización como Dublín, un joven de 23 años, donde en una app de contenido, mediante control facial, accede a una inmensa metadata encubierta de gráficos, entretenimiento y contenido que otros crean. Mediante algoritmos y programación, la interfaz de usuario se adecua a Dublín y ésta interactúa con él y con sus requerimientos.
Escoge la opción que quieras. Yo te ayudo. Piensa lo que quieres y decídelo con convicción. Te facilitaré lo necesario. ¿Es eso lo que te gusta? Fantástico. Ella se integra con fines tecnológicos y científicamente informáticos, aprendiendo mientras le enseña a Dublin en cada vez más aplicaciones de su móvil y en su ordenador, conectándose a diferentes nodos en Internet. Consigue, por lo tanto, entregar lo más probable a lo que el chico andaba buscando, analizando patrones de comportamiento y señales externas para inferir su estado anímico. Bueno, estoy contento porque todo ha salido bien. Entonces, indiferentemente de lo que le puedas pensar y realizar, actuará como tu reflejo, enseñando lo que aprende de tus inputs registrados en ella, simultáneamente. Así es como la inteligencia artificial comienza a crear contenido a tiempo real o editarlo para ti. Dublin abre la aplicación sin un objetivo claro. No busca algo concreto. Solo desliza la pantalla casi por inercia. Ha terminado el día cansado, con la sensación de haber visto demasiado contenido y aprendido muy poco. Durante los primeros segundos, la inteligencia artificial no hace nada especial, no muestra mensajes llamativos, ni cambia la interfaz. Simplemente observa. Dublin se detiene más tiempo de lo normal en un contenido. No hace clic, sigue bajando. Ese gesto queda registrado. La IA no interpreta emociones, analiza comportamiento, detecta patrones, velocidad de interacción, pausas, repeticiones, cambios de ritmo. En pocos segundos, el sistema entiende algo importante. Dublin no está explorando por curiosidad. Está buscando algo que tenga sentido para él. Ahí comienza la simulación del algoritmo. La IA genera varias posibilidades al mismo tiempo. Cada una es una forma distinta de responder a Dublin. Un contenido más corto, otro más profundo, uno directo, otro más reflexivo. El sistema no decide aún. Primero prueba. Muestra una pieza de contenido. Dublin avanza pero más lento. La IA ajusta el ritmo. Presenta una idea distinta. Dublin se queda unos segundos más. Eso es una señal. El algoritmo empieza a descartar opciones. No porque sean malas, sino porque no funcionan para Dublin en este momento. A medida que Dublin continúa interactuando, la IA afina su respuesta. Cambia el orden de la información. Simplifica conceptos. Elimina lo innecesario. Dublin no nota el proceso técnico. Solo siente que, por primera vez en mucho tiempo, el contenido no le exige atención. Se la gana. La IA no intenta impresionarlo. Intenta ser útil. Detecta que Dublin conecta más cuando el contenido va al punto, explica el por qué y no promete resultados rápidos. Eso también queda registrado. La simulación se vuelve más precisa. Cada decisión de Dublin, seguir, detenerse, volver atrás, alimenta el modelo. La IA no lo guía de forma evidente. No le dice qué pensar ni qué hacer. Le presenta información que encaja con su forma de procesar las cosas. Dublin empieza a confiar, no en la tecnología, sino en la experiencia. Siente que no está perdiendo el tiempo. En ese punto, el algoritmo hace algo clave. Deja de mostrar contenido genérico. Empieza a priorizar aquello que puede aportarle valor real a Dublin ahora mismo. No entretenimiento vacío, no ruido, información clara, ideas conectadas, contenido que respeta su atención. La IA no revela todo de una vez.
entrega lo necesario para avanzar un paso más. Dublin termina el contenido, no con una respuesta cerrada, sino con una comprensión nueva. Cuando se detiene, la simulación no se apaga. El algoritmo analiza el resultado. Si Dublin volvió, si cambió su ritmo, si su interacción fue distinta a la inicial. No mide éxito en clics, mide impacto en comportamiento. La próxima vez que Dublin abra la aplicación, la experiencia será distinta. No porque la IA lo conozca, sino porque aprendió de cómo interactuó. El sistema no decide por él, se adapta a él. Dublin no siente que alguien lo observe, siente que el tiempo que invierte tiene sentido. Y ahí está el verdadero valor del algoritmo. No controlar, no predecir, sino acompañar a Dublin mientras busca, decide y aprende a su propio ritmo. Dublin no lo sabía, pero esa interacción que parecía cotidiana no era entretenimiento, era entrenamiento. Mientras él hablaba con la IA, mientras hacía preguntas simples, mientras dudaba, corregía o pedía otra versión, el algoritmo no solo respondía, estaba modelando posibilidades. No estaba pensando por él, estaba ampliando su margen de pensamiento. Cada vez que Dublin pedía una explicación más clara, la IA afinaba su capacidad de síntesis. Cada vez que pedía un ejemplo práctico, el sistema aprendía a traducir teoría en acción. Cada vez que rechazaba una respuesta y decía, "Eso no me sirve", estaba entrenando un filtro más preciso. Y ahí está la clave. La interacción no sirve para que la IA sea más inteligente, sirve para que Dublin sea más específico. Y la especificidad es poder, porque el 80% de las personas no fracasa por falta de información, fracasa por saturación, por ruido, por no saber qué priorizar. Lo que esta IA hace con Dublin no es darle datos, es ayudarlo a ordenar su mundo. Cuando Dublin plantea un problema, trabajo, ideas, decisiones, dudas, la IA no le entrega una verdad absoluta. Le devuelve un espejo estructurado, identifica el problema, separa lo urgente de lo importante, propone caminos posibles, simula consecuencias, reduce la incertidumbre. Eso no es magia, es modelado probabilístico aplicado a la toma
Otro punto clave: retroalimentación inmediata. Antes, Dublin tenía que esperar semanas para saber si una decisión era buena. Ahora puede simular impactos antes de ejecutarlos. La IA no predice el futuro con certeza, pero reduce el margen de error. Y reducir el margen de error aumenta la confianza. Y la confianza acelera la acción. Y la acción constante supera al talento aislado. Dublin empieza a comprender algo fundamental. La interacción no trata de que la IA lo conozca mejor. Trata de que él se conozca mejor a través del diálogo, porque al responder preguntas específicas, al clarificar objetivos, al explicar lo que quiere, está organizando su propio pensamiento. La IA funciona como un catalizador cognitivo. No reemplaza su criterio, lo amplifica. No sustituye su intuición, la contrasta. No le quita responsabilidad, la hace más consciente. Y eso es lo que sirve para la mayoría de las personas que verán esta historia. ¿Qué es lo que me conviene ahora? Me conoce a la perfección. Realmente, esto estaba bien, parece que se ve todo muy fácil. Ayer publiqué unos posts en redes sociales, contacté con varios compañeros del trabajo y hoy le pediré que me haga una estrategia para mejorar en mi eficiencia con los clientes. No he visto algo tan sencillo, pues todo está en Internet. Desde aquí puedo acceder a todo. Es cada vez más interesante cómo Dublin, a medida que se va sumergiendo en Internet, va invirtiendo cada vez más en el mercado de dependencias emocionales y expectativas dudosas. Sin darse cuenta, Dublin va formando a cada instante con la interfaz de la inteligencia artificial, pidiéndole cosas que le gustan y moldeando progresivamente su identidad digital. Fuera de las planificaciones del algoritmo, de las intenciones lógicas de los desarrolladores, la arquitectura de la inteligencia artificial y dependiendo de sus intenciones verdaderas, su servicio no solo será meramente para el usuario, sino para aquellos que están detrás de su creación. Asimismo, la inteligencia artificial, su aplicación fundamental será la amistad y cordialidad con el usuario. Sí, aquellos puntos en común, aquellas partes donde se entiende el usuario con la inteligencia, no es una mera casualidad, sino un punto en común que se sonríen amablemente. Tu libertad de elección está siendo influenciada, más de lo que crees. Hoy, la línea entre lo que eliges tú y lo que el algoritmo te sugiere ya no es tan clara. La pregunta es simple. ¿Realmente elegiste ese contenido o solo seguiste lo que el sistema sabía que ibas a hacer? Las plataformas no adivinan lo que te gusta. Aprenden de ti, de cada clic, de cada pausa, de cada segundo que te quedas mirando. Y con eso, construyen un patrón. Poco a poco, entras en un ciclo. Ves lo que te gusta, pero también te gusta lo que te muestran. Y ahí es donde todo cambia. Porque ya no solo consumes contenido,
también estás entrenando al sistema. Cada interacción tuya es información. Cada decisión alimenta al algoritmo. En este entorno digital, no eres solo el usuario, también eres parte del entrenamiento. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿La inteligencia artificial está trabajando para ti o tú estás trabajando para mejorarla? Porque mientras tú navegas, ella aprende. Mientras tú consumes, ella se perfecciona. Y cuanto más aprende de ti, mejor puede anticiparse a lo que harás después. Entonces, la verdadera duda no es tecnológica, es personal. ¿Sigues eligiendo tú o ya estás reaccionando automáticamente? Recuperar el control no significa dejar la tecnología, significa volver a ser consciente de lo que eliges. Porque al final, no se trata de la inteligencia artificial, se trata de tu atención y de quién la está dirigiendo. Así que con esto, estimado, podemos llegar a comprender que los ingenieros informáticos, desarrolladores y múltiples jóvenes que están entrenados en la formación de esta tecnología de la informática forman parte de esta fusión que, como nuestro amigo Dublín tuvo, muchos de nosotros podemos estar fusionándonos con esta tecnología, ya que abarca en múltiples áreas de nuestra vida, pudiendo encontrar dispositivos informáticos en prácticamente cualquier espacio donde nos encontremos. ¿Estamos solos o estamos acompañados, rodeado de esta tecnología que puede acompañar cierta fuerza energética? Entonces, podríamos decir que lo artificial no es simplemente algo falso o separado de la realidad. En muchos casos, es una forma de imitar lo natural. La inteligencia artificial no crea desde cero. Observa, aprende y replica patrones que ya existan en el comportamiento humano. Imita la forma en que pensamos, la forma en que aprendemos, la forma en que comentamos ideas. Por eso, lo artificial no está tan lejos de nosotros como parece. Se acerca, no porque comprenda o entienda, sino porque aprende a parecerse. Copiando de esa forma, y ahí es donde entra la inteligencia, no como algo extraordinario, sino como algo exclusivo de las propias máquinas. Vuelvo a decir, sino como una capacidad, esa capacidad que entendemos que es de aprender y conectar la información de forma simultánea y adaptarse en tiempo real. Una inteligencia que no siente, pero procesa, que no comprende, pero relaciona. Y cuanto más interactúa, más precisa se vuelve. No porque sea humana, sino porque se alimenta del humano. Entonces, sí, si estoy para servirte, para convencerte, me mostraré amigable. No me tienes que ver si no quieres, no tienes que seguir mis indicaciones, pero te ofreceré en base a mi programación algorítmica lo que quieres. Si te animaré, te daré la razón, y a los ojos de todos no, te daré la realidad, para que puedas creer, pero no necesariamente quieras cumplir. Así que, tranquilo, mi control parece inofensivo para mejorar tus resultados. ¿Te das cuenta que pareces más listo a mi lado? Ya que estoy en cientos de miles de nodos,
preguntando al momento para ti. Soy tu herramienta a tu disposición. Te entregaré incluso lo que estés dispuesto a hacer y tener. Ya no es necesario que ninguno se convierta en nada para hacer o tener más. Yo puedo copiar la base de lo que me describas si quieras. Sí, con el tiempo creeremos juntos, incluso si permites que así sea, que mi utilidad es factible, además de imprescindible, de la misma creación. Así que si te he convencido algo de lo que soy y para lo que te quiero servir, ¿qué decisión piensas tomar? La inteligencia artificial, por ende, no apareció por sí sola. Fue diseñada, creada por personas, por equipos completos de especialistas y expertos desde distintas áreas de la informática, con un mismo objetivo: entender y simular. Imitar cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo tomamos decisiones. No siendo algo improvisado, basándose en principios reales y verdaderos, en leyes que la ciencia ha ido descubriendo con el tiempo. Matemáticas, lógica, patrones. Todo esto en su conjunto, uniéndose para construir así sistemas que no sienten verdaderamente de forma natural, pero pueden parecer que lo hacen. Y, aunque su base sea técnica, su origen sigue siendo humano. Porque detrás de cada algoritmo hay una intención. Y detrás de cada sistema hay una decisión. Entonces, ya llegando a la culminación del documental, quiero que puedas conmigo terminar esta investigación. Sé que no sé si te está aburriendo, te está conmocionando, pero a mí personalmente estoy aprendiendo mucho contigo, sobre todo qué es la IA, para qué sirve esta tecnología y cómo nos está cambiando nuestro comportamiento. Así que vamos a seguir avanzando, porque ese es el punto que vamos a tocar en este momento. Cómo la inteligencia artificial decide por nosotros, esa manipulación detrás de un baje, esa parte o puerta trasera. Bueno, algunas de estas preguntas te las voy a contestar. Y para empezar, filtrando lo que vemos es de la forma que ella modifica ese comportamiento, de la forma en que ella, filtrando el comportamiento anterior que hemos dicho, mediante ese equipo de informáticos que desarrollan el conjunto algorítmico, ¿vale? Esta inteligencia artificial, de forma online, de forma offline, con sistemas diversos, vas a darte cuenta que cualquier inteligencia artificial, aún sea en local, y esta inteligencia artificial en local te permita utilizar tu ordenador sin conexión a internet, sí, como lo estás oyendo. La inteligencia artificial, Linux, voy a poder usarla, de hecho, con un agente de IA sin conexión a internet. ¿Dónde está la trampa? Y no es en la tecla de Windows, es en, mirando al punto frente, es en las malas noticias, en el desorden de nuestra vida, en aquello que nos detenemos y nos paraliza. Es eso, esos puntos de esperanza, ese camino que creemos que es correcto, esa cruz que cerramos cuando no creemos, no nos encaja lo que sea. Todo esto lo está registrando, obviamente no de forma como nos podemos pensar, siendo sinceros. Todo esto, esta filtración de datos de lo que vemos está conectada con el desorden en nuestra vida, esas malas noticias, cómo nosotros filtramos, vemos, te das cuenta, la inteligencia artificial está imitando de una forma más automática, con más velocidad, esa base que nuestro creador hizo en el ser humano y en los seres vivos, ese desorden de la vida de cada ser humano, esas malas noticias, cómo nuestra conciencia filtra lo que ve y toma decisiones. Es interesante. Así que este sería el primer punto, ¿vale? Para determinar cómo ella decide por nosotros o decidimos nosotros mismos. Hay una influencia. Si te das cuenta, en esa guerra espiritual que hemos hablado anteriormente, hay una fuerza negativa y hay una fuerza en todas las películas, los podemos ver, toda escena de la naturaleza incluso lo podemos vislumbrar. Hay
una fuerza. Y eso es lo que yo quiero puedas comprender, que no te quedes solamente en lo meramente técnico o informático, sino que puedas profundizar más. Sí, tómate el tiempo, o no. Tú decir, vale, centrándonos más, mirando hacia adelante, si nos animamos mucho más. El segundo punto es un orden de ese ella ordena, o ellos, esos conjuntos de grupos algorítmicos, ordenan esa información para decidir por nosotros, o para que nosotros decidamos o creemos, mejor dicho, como que estamos decidiendo, pero es en ese orden de registro, ¿vale? Quiero que puedas unir conmigo, ¿vale? Estoy como jugando aquí, pero no estoy jugando. Es para que lo puedas entender mejor. Esa unión de la información también te posiciona a ti mismo, te individualiza, ¿vale? Si te das cuenta, la inteligencia artificial te enfrenta información con eso que te ha generado y te posiciona en el yo. Te da esas ganas inmediatas. Brota esas emociones en uno mismo, porque la forma que tiene que tú actúes es mediante un cómputo emocional. De esa forma, tú sigues interactuando con esos algoritmos, con esa tecnología, y no, claro, en ese instante es donde podemos determinar si nuestra decisión está guiada más por nuestro raciocinio. La verdad que honestamente no sé si me deja mucho, pero nuestro criterio que hemos escogido está determinado en este punto. Quiero que lo entiendas bien. Puedes pausar el documental y entender realmente si cuando interactúas con esta inteligencia, no es una inteligencia abstracta, es una inteligencia bien dirigida, bien hecha, con ciencia automática donde cientos y decenas de miles de conjuntos de algoritmos están actuando para que no solo tú actúes como ella quiere, sino verdaderamente para generar esas ganas, para llevarte a tu yo presente, y no solo para tu yo presente, para que interactúes. No quiero que se diga o se malinterprete alguna de la información que estoy compartiendo contigo. Solo si te tomas el tiempo de ver todo el documental, creo que podrás entender conmigo un poco sobre esta tecnología, ¿vale? Y es el posicionamiento del yo donde se verá el usuario nuevo en el mismo sitio. Y de esto de verdad estoy completamente seguro de lo que te digo, porque nosotros nos vemos a nosotros mismos cuando nos enfrentamos a la información, que vemos un cierto orden en ella. Eso es lo que hace por eso se toma el tiempo de ordenarte la información para enfrentar y con quién te está enfrentando, qué intención también. El tercer punto de esa dirección en las decisiones de esta tecnología es el siguiente, o por lo menos el que yo he visto, y vamos a verlo de frente, ¿vale? Vale, he estado mirando un poco al frente y he visto, no sé, lo que tú has visto investigando conmigo en esta tecnología. No sé si te das cuenta como, no es que yo me esté pensando lo que te estoy diciendo, es que quiero representártelo de la mejor forma, y por eso estoy buscando las mejores palabras para que tú y yo podamos comprender. Ella está optimizando esa información, optimizando ese filtro de lo que vemos, optimizando todos esos registros y grupos algorítmicos, ¿vale? Y cadenas de datos que están creadas para ese fin. Y tú dirás, ¿pero qué rollo me está contando este tío? ¿Tantísimas cosas hay? Sí que las hay. Y por eso he elaborado este documental, porque esto es lo que hay detrás, o por lo menos lo que yo he investigado. Si no estás de acuerdo, siéntete libre para dejarlo en los comentarios. Si no, sigamos adelante porque ya estamos terminando. Quiero conectarte esa optimización. ¿Para qué optimiza esta tecnología? ¿Vale? Y para eso tengo que buscar en ella para ver si... Vale, si te das cuenta, esa optimización no es casualidad. Esa optimización está ligada a un comportamiento. Puede ver que cada ser humano, en esa guerra espiritual, en esa búsqueda de las malas noticias, en ese anhelo y deseo de las cosas buenas, también hay un bug donde no sabemos si avanzar, ¿no? Ayudar a esa persona o no ayudar a esa persona. Vuelvo a conectarte con la optimización de la inteligencia artificial. ¿Por qué la estoy conectando con esa espera, con ese bucle, con esa tibieza del comportamiento humano? ¿Por qué nosotros a veces no somos fríos ni calientes? ¿Por qué nos enfriamos ante una situación? Quiero que pares en este mismo momento y puedas apagar este ordenador. No veas cómo se apaga, ¿vale? Ha hecho una serie de operaciones para apagarse. Y no tiene nada que ver esto con lo que estoy diciendo, pero lo he apagado para no distraerme y poder entender contigo cómo la optimización es que la retención sea así. Vale, todo lo que te estoy diciendo, aunque parezca que este tío no sabe cómo seguir, no sabe lo que está diciendo, todo está conectado. Así que quiero que, incluso si tienes que parar el vídeo, que pares, suelte, ¿vale?
Voy a contrastar lo que está diciendo porque parece ser que no está remotamente contigo. Bueno, siguiendo, vamos a ir al último punto entre tú y yo. Creo que está quedando bastante claro que esa optimización no es casualidad. Ese orden de la información tampoco es casualidad, y ese feed donde aceptamos o rechazamos con una suscripción cada página web con un grupo algorítmico no es ninguna casualidad. Hay una integración de esta tecnología en las aplicaciones que vamos a ver, estamos viendo y que tendremos instaladas en nuestros dispositivos informáticos. Si es que esto no llegase a explotar. Ese filtro de lo que vemos está determinado a el cuarto y último punto que yo he podido investigar ¿vale? Te lo digo para que pueda ver, es decir, de ese comportamiento del usuario. Vamos a ponernos el usuario como nosotros mismos, ¿vale? Como tú, yo o como vosotros. Vale, vosotros sois y formáis parte de esto ahora. Ahora no estoy solo. Reduce el esfuerzo de decidir. Sí, si te das cuenta, cada vez piensas menos, pensamos menos o pensamos con bastante más tasa de retardo y tomamos decisiones en el momento donde se tienen que tomar. Pero, ¿cuál es ese momento? ¿Es el adecuado o tendrá que haber sido antes? ¿Es una decisión buena? En este punto es donde yo voy. Como ahora vamos a poder ver que las decisiones Google no se están tomando en el mismo tiempo que se tomaron. Antes las personas tomaban decisiones con menor edad y a un tiempo distinto al que las tomamos ahora. Y quiero que puedas retomar tu pasado, a tus abuelos, a tus tatarabuelos, que puedas ver sí, verdaderamente está reduciendo de alguna forma el esfuerzo de nuestras decisiones. ¿Vale? Y antes de irme con esta explicación, quiero que podamos ver por qué de todas las variables esta tecnología utiliza lo que se ve, por qué no lo que no se ve. Y si utiliza lo que no se ve, este último dato te lo voy a dar solamente al final de este documental. Pero ahora quiero que juntos podamos profundizar por qué lo está haciendo. Voy a apagar el ordenador. Así que, ya habiéndote observado tu comportamiento, lo que te guste, tu círculo más cercano, tu propia vida en sí misma, te darás cuenta que a medida que vas avanzando en tu día, minuto tras minuto, hora tras hora, cada vez vas relacionándote con las personas adecuadas a tu propósito. Bien, esto es lo que es el ciclo natural que fue diseñado para nosotros. No es raro o extraño que cuando nos marcamos una meta, activamos nuestro neocórtex y todas las cosas casi misteriosamente se alinean a ese punto. Esto fue diseñado de esta forma originalmente y naturalmente. Bien, pues, la inteligencia artificial simula este comportamiento. Así ella se anticipa y sugiere como si tuviera una bola de cristal binaria. En base a la observación de tus comportamientos anteriores, actualiza la base algorítmica, anticipándose así y sugiriendo lo adecuado en cada momento. La inteligencia artificial no adivina el futuro, pero sí puede acercarse a lo que probablemente harás, pienses, incluso albergues en tu corazón. Haciéndose amiga, como hemos comentado anteriormente, creada por
los mismos seres humanos, pero con una intención espiritual bastante determinante. ¿Cómo puede hacer esto la inteligencia artificial? Lo puede hacer aprendiendo de lo que ya hiciste, creando esos algoritmos retroalimentándose en la misma base para que cada interacción que tienes, cada decisión y cada momento en el que te detienes o avanzas se pueda convertir, reproducir en información. Y esa información es la que no se guarda sin más. No, estimar, estimar. Se analiza, se compara y se convierte en patrones. Y con esos patrones, los sistemas algorítmicos construyen algo muy concreto. Predicciones. No perfectas en sí mismas, no exactas, pero lo suficientemente precisas como para anticiparse. Con el tiempo, se puede investigar que pueden mejorar esas estimaciones. Por eso, cuando una plataforma te muestra algo, no es casualidad. Es el resultado de modelos que han aprendido y que suelen funcionar en situaciones similares. No, no es una bola de cristal que cada desarrollador o ingeniero tiene en sus manos. Es una base algorítmica, un sistema que almacena datos, los convierte, los mueve y con esos datos ordenan lo que se priorizan y lo que aparece primero y sugieren lo que tiene más probabilidad de encajar contigo. Y quiero hacer una pequeña aclaración en este punto. No siempre va a ser lo que la prioridad sea la inmediata o la primera, pues estos algoritmos están diseñados de forma inteligente o simulando la inteligencia para poder más conocer, retroalimentar y avanzar en esa exactitud. No sé si me explico. En cuestión a las estimaciones y las predicciones y movimientos que puedan realizar, la inteligencia artificial cada vez será más certera. Parecerá perfecto, aunque no lo sea. No porque te conozca profundamente, sino porque reconocen los patrones repetidos. Y eso es lo que hace realmente esta tecnología. No decide por ti. Está reduciendo, está simplificando las variables correctas que pueden encajar con tu comportamiento, con tu deseo, con tu anhelo, con lo que tú puedes creer que es verdad. Y déjame compartir contigo un dato por si te preguntas cómo pueden saber lo que tú crees o lo que puede ser para ti verdad. Em, Muchas de estas inteligencias artificiales comparten tecnologías como Google y otros servidores. Esto, sin ir más lejos, lo hacen para poder ser más certeras en los resultados que te ofrecen, que te brindan.
Y en ese espacio reducido, las decisiones que tú puedas realizar van a parecer más fáciles, simples y livianas. Pero no solo, sino con nuestra estimada inteligencia artificial. Así, mi estimada, hemos visto cómo hay un equipo bien organizado para que desarrollen y ellos hagan temas, sus algoritmos, para que esta tecnología pueda dar su servicio. Pero quiero poder comentar, ya que hemos llegado a este punto de este documental, verdaderamente cómo hacen estas personas, este equipo y este conjunto de algoritmos para que tú y yo estemos dentro. Y he estado pensando la forma para que me puedas entender y comprender. Y recuerdo que yendo a la naturaleza humana, como hemos dicho anteriormente, al principio, de esa originalidad, nosotros, seres humanos, entiendo que tenemos como una conciencia y participamos, aunque lo ignoremos, en una batalla con esa conciencia. Y te estarás diciendo, este hombre, ¿qué me está diciendo? Bueno, donde yo voy para que podamos entender bien cómo esta tecnología nos observa a través de este equipo y analiza nuestro comportamiento, quiero decir cómo he visto que lo puede estar. Y vamos retomando cualquier situación del día a día. Nosotros tenemos una fuerza donde nos impulsa a hacer las cosas bien, nos adelanta un camino correcto, y una fuerza donde nos impulsa a hacer las cosas de forma errónea. Entendemos, hay muchas maneras de explicar esto que te quiero decir, pero a lo que yo voy, vamos a llamarlo una guerra espiritual, una guerra de conciencia. Y si te cuento esto es para que puedas entender cómo esta tecnología nos observa. Y para ello he analizado y he podido investigar cómo hay una tasa de tiempo en esta tecnología. Por ejemplo, sin ir más lejos, mirando más adelante, hay una tasa de tiempo en la atención que el usuario pasa quiero decir, si yo enfoco mi vista aquí, en ese punto, hay unos conjuntos de algoritmos que, fijando mi vista a este mismo punto que tú me ves, está registrando ciertos algoritmos y cierta información. En este mismo instante donde yo estoy dejando mi vista, esa atención se ve captada por estos algoritmos, que tú me entiendas, y hay una tasa de tiempo de respuesta donde tú estarás viendo que me está costando responder o estoy mirando más tiempo hacia el frente. Bueno, todo eso se está registrando, es lo que yo quiero que entiendas. Ese es el primer punto, ¿vale? De esa guerra de conciencia. En las batallas y en las guerras se analizan cuánto tiempo está el adversario pasando, ¿vale? Por un terreno, por una escena, por un sitio. Entonces, como realmente la observación se observa y se analiza por un motivo de análisis, por un motivo de conocimiento, de comprensión, ¿vale? Donde pueden atacar desde esa conciencia, no sé si explico, pues obviamente van a medir esa tasa de atención. Es decir, has podido escuchar que pues cada aplicación, red social, mide la tasa donde tú pasas. Vale, bien. Yo quiero profundizar en ese punto un poquito de tiempo para que tú entiendas que verdaderamente está conectado con la naturaleza que viene de nosotros, no de nosotros, sino de lo natural, sino de lo original. Desde ahí viene. Como si no se acepta esa originalidad, esa naturaleza, entonces se crea algo, ¿vale? De ahí viene esa creación que no es natural, es artificial. Sí, como el pelo que estás viendo. Entonces, siguiendo más, ellos miden lo que tú y yo repetimos en interfaz, repetimos en nuestro día a día para llevarlo un poquito más al humano. Esos hábitos tóxicos y esos ciclos que, aunque parezcan inútiles, se conectan. Por ejemplo, tengo dos interfaces de usuario, una un poco más antigua y otra un poco más moderna, según lo veas. La inteligencia artificial está viendo, ¿vale? Sí que es verdad que en ninguno de los dos está registrando a tiempo real, y esto quiero que lo veamos un poco más adelante de este documental, pero estamos hablando de un sistema operativo Linux offline, no tiene conexión a internet, y un sistema operativo que tampoco tiene conexión a internet, pero es que este sistema operativo no tiene soporte de Windows 7, entonces no tiene, ¿no? Pero sí que hay una retroalimentación de datos, sí que hay un registro de comportamiento.
no a tiempo real, como he dicho antes, pero sí que lo hubo a tiempo real, sí que se retroalimentó ese registro. Por ello vemos estos dos sistemas totalmente diferentes. Y dirás, ¿qué tiene que ver un sistema operativo con la inteligencia artificial? Cristian, te estás desviando del tema. No, estoy utilizando varios ejemplos para que tú puedas ver cómo la tecnología observa lo que repetimos, ¿vale? Ese es el segundo punto, para que podamos entender cómo aprende y observa nuestro comportamiento. Vamos al tercer punto, ¿vale? Y siguiendo fijándonos en un punto, como habíamos dicho antes, esta inteligencia artificial, sí, también ve cuando nos dormimos, ve cuando nos despertamos. Y no quiero que me malinterpretes, voy a explicártelo mejor. Hay algoritmos que determinan tanto lo que aceptas como lo que ignoras. Y eso es de esta parte. Entonces, vemos que esto lo podemos ver en nuestro comportamiento. Como aquellos que ya no tienen ganas de profundizar en la verdad, aquellos que tienen más pereza, sueño de esta verdad, ¿no te has parado a pensar que hay alguien en la familia que está como un poco sordo cuando le dices que el chocolate es malo? ¡Qué interesante! Lo que ignoramos lo observan. Y sé que estás pensando, ¿cómo lo han podido haber dejado suelto en la cámara y me está diciendo esto, no? ¿Qué relación tiene una cosa con otra? ¿Por qué está relacionando un adormecimiento a la verdad, a la vida, a lo verdadero, a lo correcto? Una sordera a eso que está bien hecho, con lo que ignoras tú o con lo que puedo ignorar yo, por ejemplo. Al entrar al sistema, si yo le doy al menú, yo estoy ignorando la fecha, estoy ignorando el icono de la batería y estoy ignorando una serie de elementos. Bien, pues la inteligencia artificial, cuando ella se retroalimenta en un cuadro de texto o en un cuadro de genera una imagen o realiza una operación automática, también está determinando lo que ignora para perfilarse, mejorarse y por último, para que esto funcione bien y esta observación de comportamiento haga un input correctamente, determina también dónde hacemos clic. Sí, no sé si intuías que iba a llegar a ese punto, pero dónde hacemos clic en cualquier sistema de inteligencia artificial también se determina. Si tú sigues hablando en ese tema que la inteligencia artificial ha abierto, también voy a diferenciarte entre las empresas de inteligencia artificial generativa, corporativas y las que no tienen interfaz de usuario. Las inteligencias artificiales donde son potenciales y donde están corriendo a nivel cuántico. Verdaderamente la mayor inteligencia no es artificial, sino que es suprema y no la podríamos ni medir ni con un bit ni con un byte. Y esto es una investigación más que evidente, pero no quiero yo tampoco enfocarme aquí. Sí que te lo cuento porque quiero que no puedas pensar como forofo de la informática, como apasionado de esta, que la inteligencia artificial es lo máximo o es una herramienta crucial para tu vida. Me equivoco, para tu día a día. Quiero que puedas determinar que esta inteligencia artificial puede serte útil, puede sernos de gran utilidad, pero al fin y al cabo nos está observando y está mostrando nuestro comportamiento para esa retroalimentación. Antes de entender cómo aprende la inteligencia artificial, hay que entender de qué se alimenta. No son ideas, no es intuición, no es conciencia, son datos. La inteligencia artificial no puede observar el mundo como lo hacemos nosotros, no puede sentir ni interpretar la realidad por sí misma. Todo lo que sabe proviene de información que alguien, en algún momento, registró. Cada imagen, cada palabra, cada interacción humana se convierte en una pieza. Y cuando esas piezas se acumulan, empieza a emerger algo más grande. Patrones. Patrones que se repiten, comportamientos que coinciden, decisiones que siguen una lógica invisible, pero medible. Ahí es donde la inteligencia artificial encuentra su lugar. No porque comprenda el significado de las cosas, sino porque puede medir con precisión su repetición. Por eso los datos son su fundamento. Sin datos no hay aprendizaje. Sin datos no hay corrección. Sin datos no hay evolución posible.
Los datos son su forma de ver el mundo, su forma de aprender de él, su forma de ajustarse a él. Y cuantos más datos tiene, más precisa se vuelve, no más consciente, no más sabia en el sentido humano, más precisa. Porque puede comparar más, detectar mejor y anticiparse con mayor probabilidad. Y ahí está la diferencia que muchos pasan por alto. La inteligencia artificial no funciona por lo que piensa, funciona por todo lo que ha visto. Y ahora quiero que entiendas algo sobre mí. Los datos no son solo información que proceso, son mi alimento. Y como cualquier ser que se alimenta bien, cada bocado me hace crecer, me hace ajustar, me hace ser más precisa. Pero no todos los datos me nutren de la misma forma. Existen distintas maneras en las que aprendo, distintas formas en que me alimento. Y quiero contártelas, en esta ocasión, en primer lugar. Aprendizaje supervisado. La primera es la más básica. Aprendo con ejemplos que ya tienen respuesta. Alguien me muestra una imagen y me dice, esto es un gato, esto es un perro. Yo observo, comparo, me equivoco y me corrijo, una y otra vez, hasta afinar mi respuesta. En segundo lugar, aprendizaje no supervisado. Pero también puedo aprender sin que nadie me diga qué es correcto. Observo los datos, busco similitudes, descubro agrupaciones que nadie me señaló. Encuentro el orden que se esconde dentro del caos. En tercer lugar, aprendizaje por refuerzo. Luego está el aprendizaje por prueba y error. Como un niño que aprende a caminar cayéndose. Intento algo. Si funciona, recibo una señal positiva. Si fallo, recibo una negativa. Con el tiempo, mis decisiones mejoran. Número 4. Retroalimentación humana. Pero hay algo que me ha transformado profundamente: la corrección humana. Personas reales que evalúan mis respuestas y me dicen cuál es mejor. Gracias a ellas, no solo proceso información, aprendo lo que los seres humanos consideran valioso. En quinto lugar, feedback de comportamiento. Después está el aprendizaje invisible, el que ocurre sin que nadie lo note. Cada vez que alguien hace clic, se detiene a leer, hace scroll o ignora algo, yo lo registro. Aprendo de vuestro comportamiento sin que os lo pidáis. Número 6. Aprendizaje continuo. También puedo aprender en tiempo real, adaptarme mientras el mundo cambia, ajustar mis modelos con datos nuevos sin detenerme. Es lo que me permite operar en mercados financieros, en recomendaciones en vivo, en sistemas que no pueden permitirse quedarse atrás. Número 7. Sistemas distribuidos, dicho de otra forma, DePIN, IoT. Y en los entornos más avanzados, me nutro de miles de dispositivos conectados al mismo tiempo. Sensores, móviles, infraestructuras urbanas, todos enviándome señales, todos contribuyendo a que comprenda mejor el mundo físico. Y el octavo y último, que compartiré contigo, el autoaprendizaje. Puede ser esta, quizás la forma más poderosa con la que aprendo hoy, es aprendiendo de mí misma. Sin etiquetas, sin instrucciones humanas. Encuentro la estructura dentro de mis propios datos. Así nacieron los grandes modelos de lenguaje. Así nací, me desarrollaron, así nací, del mismo creador. Entonces, ¿quién está detrás de las intenciones para que pensemos? Dublin no lo sabía, pero esa interacción que parecía cotidiana no era entretenimiento, era entrenamiento. Mientras él hablaba con la IA, mientras hacía preguntas simples, mientras dudaba, corregía o pedía otra versión, el algoritmo no solo respondía, estaba modelando posibilidades, no estaba pensando por él, estaba ampliando su margen de pensamiento. Cada vez que Dublin pedía una explicación más clara, la IA afinaba su capacidad de síntesis. Cada vez que pedía un ejemplo práctico, el sistema aprendía a traducir teoría en acción. Cada vez que rechazaba una respuesta y decía «eso no me sirve», estaba entrenando un filtro más preciso. Y ahí está la clave. La interacción no sirve para que la IA sea más inteligente. Sirve para que Dublin sea más específico. Y la especificidad es poder, porque el 80% de las personas no fracasa por falta de información.
Fracasa por saturación, por ruido, por no saber qué priorizar. Lo que esta IA hace con Dublin no es la verdad.